Mi hijo hablaba con un duende. Hace como unos 3 años me fui para una finca a pasar fin de semana con mi familia, con mi esposo y con mis 2 hijos. Tengo un hijo de 5 años y otro de 10. Está ahí todo normal. Pasamos todo el fin de semana, pues increíble, como siempre que íbamos. Nos regresamos a la ciudad y todo bien. Pero resulta que en esta ocasión pasó algo diferente. Lo que hace que volvimos de la finca, mi hijo menor, el de 5 años, empezó a hablar solo por las noches. Pero no era como que estaba dormido y hablara, no. Resulta que mi nene era como si estuviera con alguien más en la habitación, como si estuviera jugando con alguien más. La verdad, como esto nunca había pasado. Entonces yo no, o sea, a mí al principio se me hizo como raro, pero terminé por no darle como mucha mente, como pensar mucho en eso, ¿cierto? El caso es que esto se siguió repitiendo y ya después no era solo en las noches, sino que de vez en cuando durante el día también nos sorprendía como hablando solo. Es que no era tanto como jugando, era como realmente mirando a alguien ahí y hablando. O sea, estaba teniendo una conversación con alguien, solo que uno no veía nada. Pero pues uno decía como que no, pues seguro algún amiguito imaginario. O pues pensar que los niños juegan solitos, ¿no? Bueno, yo la verdad es que, como les digo, yo traté como de sacar excusas y no le di mucha mente a esto. Hasta que como unas 2 semanas después de haber vuelto de la finca, mi hijo amanece con un mordisco en un bracito. La verdad es que pues mi hijo no había salido de la casa ni tampoco tenemos mascotas como para decir que pudo haber sido eso. Y el mordisco sí se veía que era un mordisco, pero era como algo extraño, o sea, su forma no era completamente normal, o así se percibió. Le pregunté que qué le había pasado y en esta ocasión me dijo que no sabía, que solamente había amanecido así, pues que le dolía, bueno, todo eso. Dice curación, todo, pero igual quedamos como con la duda, ¿cierto? Después de que le apareció este mordisco en el bracito a mi hijo, empezaron a pasar otras cosas raras en la casa, como por ejemplo, cosas básicas, como que digamos yo dejaba el control acá y volteaba un momentico y cuando volteaba ya no estaba el control. Y así con muchas otras cosas, o sea, las cosas se desaparecían de un lugar y aparecían en otro. Ese control, por ejemplo, yo lo encontré por haber refundido en un lugar donde jamás en la vida alguien lo va a meter allá. Y así eran muchas cosas. Era ya algo desesperante, estresante y preocupante y como angustiante. Y también, pues nos preguntábamos, pues no sé, qué raro, qué extraño. También empezábamos a escuchar a veces como si un niño corriera por la casa, pero no era mi hijo, pero se escuchaban como que, sí, como que era un niño, o sea, algo pequeño. Cuando uno iba a asomarse, pues no había absolutamente nada. Después de como unas 2 semanas más, mi hijo volvió a aparecer con otro mordisco. Ahí pues yo ya le pregunté directamente que quién le había hecho eso, que me dijera, que yo, o sea, yo me le puse seria como para que mi mamá está enojada, me va a tocar contarle. Entonces él me dijo que era el amiguito con el que él jugaba por las noches. Entonces ahí sí me asusté. Yo dije como que, ¿cómo así? ¿Cuál amiguito? Me dice, pues tú me has preguntado que yo con quién hablo, yo te he dicho que un amiguito, ese amiguito, lo que pasa es que a veces me pide que haga cosas y como yo no quiero, se enoja y me muerde. Aquí yo ya dije, pues pucha, definitivamente sí, esto es algo fuera de este mundo que nos está azarando la vida, pues. Entonces yo le dije, ¿cómo es tu amiguito? Escríbemelo. Entonces él me decía que era más o menos de la altura de él, pero que parecía un abuelito, que parecía el abuelito ese. Investigando y averiguando, dimos con un especialista en este tema de los duendes. Esta persona nos dice que lo que hay en la casa es un duende, que seguramente se vino con mi hijo desde la finca. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Pues obviamente, ¿qué tenemos que hacer para sacarlo de la casa, para librarnos de este ser? Entonces nos dijeron que primero, que a ellos les gusta mucho en donde hay plantas, flores y eso. Entonces que si había este tipo de plantas en la casa había que sacarlas. También que a ellos les gusta mucho lo que es el orden y todo esto. Entonces que mientras pues salía de la casa tratara de que no estuviera muy limpia, muy aseada. Y también pues pusimos agua bendita en la habitación de mi hijo, por todo lado, por los lados, por debajo de la cama, en el armario, en la mesita de noche. Y empezamos a hacer una oración todos los días.
Desde que empezamos a hacer esto, desde que yo empecé a dejar mi casa desordenada, era lo peor de todo. La verdad es que no volví a ver a mi hijo hablando con nadie, y pues yo le pregunto, me dice que no ha vuelto a ver al amiguito, o sea que todo esto yo creo que sí funciona. La verdad es que uno es muy incrédulo, pero de que esas cosas pasan, pasan.